Bien, como les decía, es de la transversal de matemáticas. Mi nombre es Virgilio Cortés Rodríguez y estaré impartiendo con ustedes el nivel, hasta el momento iniciamos con el nivel básico de matemáticas. En este nivel básico vamos a ver lo que son los conjuntos numéricos y lo que son las operaciones numéricas. Entre estas vamos a hablar un poco de lo que es la definición de conjunto. ¿Ven bien acá? Pueden activar el micrófono y decir sí, sí, señor. Instructor. Cuando dejen de ver la pantalla, pues me pueden indicar. Entonces, bien, acá comenzamos con una pequeña definición de conjunto. Pues yo tengo una definición acá. Y pues siempre hemos visto que un conjunto pues, es una colección de cosas, de objetos, de números, personas, letras, que siempre van a cumplir un orden en específico. Ese orden nosotros lo llamamos condiciones. En muchos casos, cuando vamos a hablar de función, ese orden se llama una relación. Tienen un orden, una composición. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy de varios conjuntos, vamos a trabajar varias operaciones. Entre esos, pues, está un conjunto pues, que ya todos conocemos, que ya todos hemos vivido la experiencia de trabajar con ellos, que son, vamos a iniciar básicamente con 3 conjuntos. Y el cuarto conjunto va a ser la colección de todos esos conjuntos. Entonces, yo siempre inicio con una pregunta, y es, por ejemplo, ¿cuáles son esos conjuntos numéricos que ustedes conocen? Los escucho. ¿Quién me los indica? La vez la aprendí Juliet, Katie. ¿Cuáles conjuntos numéricos conocen ustedes? Naturales, enteros, racionales, irracionales, reales y complejos. Muy bien, excelentes. ¿Quién más? A ver. Bien, perfecto. Entonces, comencemos con esos conjuntos numéricos. Entre esos conjuntos numéricos tenemos los siguientes. Subir un poquito, a ver si se ven bien. Ahí sí se ven bien. Bien, ahí sí se ven bien. Listo. Nosotros tenemos que los naturales, como bien lo indican acá, los naturales son un conjunto numérico que se representan con la letra N. Vamos a representarlo con la letra N. Con la N, vamos a ponerla acá, N. Y este conjunto es el conjunto que inicia desde el 1 hasta el infinito. Entonces vamos a decir que es un conjunto que tiene infinitos números. Además de este conjunto natural, hay una trayectoria histórica en él que ellos surgen, y hay una pelea todavía entre los matemáticos de hoy en día, matemáticos clásicos, y que por qué los números naturales no inician con el 0, pero
esa idea se la quisiera preguntar a ustedes. ¿Por qué creen ustedes que los números naturales no inician con el número 0? ¿No se puede sumar? No sé, de pronto. Bueno, en Mesopotamia, cuenta la historia, el sistema sexagesimal, en ese sistema, los mesopotámicos no usaban el 1 para indicar posesiones. Ellos nunca tenían 0 posesiones, siempre tenían una posición en adelante. Podían tener una vaca, un chivo, cualquier tipo de animal, pero siempre comenzaba desde el 1. En el principio, por eso siempre, si uno vamos a los romanos también adoptan esta misma metodología y siempre ese número, este conjunto numérico empiezan a contar desde el 1. Es tanto así que el 0 lo unen, en este caso, es en la India. En la India es que empiezan a unir a los naturales con el número 0. ¿Pero por qué lo empiezan a unir? Para hacer composiciones. Cuando empieza a existir la composición del 10 en adelante. Entonces aparece ese término 0 allí. Por eso es que inicia el 0. Y es ahí donde empieza la condición de si el 0 es natural o no es natural. Este conjunto numérico en la actualidad de hoy sigue ciertos axiomas, los axiomas de Peano, en este caso. Condición que nos dice que cada elemento de este conjunto natural tiene un sucesor y un antecesor, excepto el 1. Para hallar el sucesor de cualquier número natural, o sea, supongamos que n es un número natural, entonces vamos a decir que el sucesor de ese número natural n es el número n más 1. Este número que está aquí se llama el sucesor. Oído, se llama el sucesor. A este lo llamamos sucesor. Ahora, todo número natural, excepto el 1. ¿Por qué el 1? Les pregunto. No tiene antecesor. ¿Nadie tiene idea de por qué el 1 no tiene antecesor en los números naturales? Bueno, no tiene antecesor por lo siguiente, porque para ser antecesor, el antecesor de un número natural, en vez de sumarle una unidad, se le resta una unidad. A este se le conoce como el antecesor. Entonces, si yo al 1 le sumo, perdón, le resto una unidad que me da 0, pero el 0 no es un número natural según la definición que tenemos acá. Entonces, por eso, por esa consecuencia, es que el 1 es el único número natural cuando lo definimos por extensión de esta forma que no tiene antecesor. Pero cuando ya unimos al conjunto natural con el singulete de 0, así como lo vemos aquí arriba, con el término unión, ya es diferente. Ya este término 1 sí tiene un antecesor, porque sería el 0 y el 0 hace parte de ese conjunto nuevo que llamamos natural. Entonces, ojo con los naturales. Son muy buenos, son muy divertidos y nos sirven siempre para la necesidad de contar nuestras pertenencias, nuestras cosas. Entonces, bien, estos números naturales también los podemos representar en una recta numérica. Los podemos representar en una recta numérica.
los podemos representar en una recta numérica. Y esta recta numérica, digamos, inicia ¿desde dónde? Vamos a decir, esa es nuestra recta numérica natural. ¿Por qué natural? Porque los números que van a estar aquí son naturales. Si es unido, si comenzamos con el 1, nuestro primer término va a ser el 1. Sigue el 2, sigue el 3, el 4 y así sucesivamente. En este conjunto ordenado, en la recta numérica, nosotros podemos verificar dos cosas. Una condición que se llama condición de relación. Todos los conjuntos numéricos están bien ordenados. Y esa relación de orden esas relaciones de orden las podemos encontrar con los términos menor que, mayor que, o podemos decir menor igual que o mayor igual que, y con el término igual que. Oído, todos los números están relacionados con alguna de estas tres condiciones o solamente con una, no con dos ni con las tres, solamente con una. Por ejemplo, eso era lo que yo les decía al inicio cuando definía qué es un conjunto. Un conjunto es una agrupación de términos que cumplen una condición. Acá, en los conjuntos numéricos, esa condición son las relaciones de orden. Por ejemplo, nosotros podemos afirmar que el 1 es mayor que el 2 o mayor o igual que el 2. ¿Se puede afirmar eso? No, el 1 es mayor. ¿El 1 es mayor que el 2 o menor que el 2? Mayor, porque es natural, ¿cierto? ¿O no? No, el 1 es menor que el 2. El 1 es menor que el 2, correcto. Entonces, la respuesta correcta sería 1 es menor que 2. Entonces, miren, solamente se cumple esta condición. Esta, la de menor. Y por eso se llaman que es un conjunto plenamente ordenado. Es decir, todos. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Ah, listo. Miren, el 1 es menor que el 2 es menor que el 3 es menor que el 4, y así sucesivamente, ¿sí o no? Hasta llegar al infinito. Entonces, eso por un lado con los números naturales. Ojo, debido a la necesidad de ustedes o de nosotros los humanos, surge un nuevo conjunto numérico. Vamos a hacer una breve recolección rápida para hablar un poco de lo que son las operaciones con estos conjuntos. Surge el conjunto de los números enteros. Los números enteros se denotan con la letra Z. Z. Total, sí. Y estos números enteros va a surgir una necesidad. Son la unión de los enteros negativos unidos con el singulete de 0 unido con los enteros positivos. Profe, ¿y qué es eso? ¿Qué es esa simbología? O sea, ¿qué significa todo eso? Toda esa simbología, ¿qué significa? Listo. Los números enteros surgen, según la historia, por la necesidad de cuando el hombre empieza a experimentar ciertos cambios en la naturaleza, por ejemplo, los cambios de temperatura, los que suben, los que bajan. Entonces, al enfrentarse a esos fenómenos, el hombre surge la necesidad de medir, por ejemplo, a qué temperatura estamos. Por ejemplo, si un submarino o un barco se hunde, ¿a qué profundidad está el barco? Se hundió el barco. Entonces, por esas preguntas, esas analogías, pues el ser humano hace nacer el conjunto de los números enteros. Entonces decimos nosotros que los números enteros negativos surgen principalmente, por esa necesidad de hallar las cosas de la medida de la temperatura. Por ejemplo,
este conjunto numérico viene desde menos infinito y tenemos el menos 3, menos 2 y menos 1. El conjunto de los enteros positivos es el mismo conjunto de los números naturales, ese que empieza desde el 1, 2, 3, hasta infinito positivo. Entonces miren esto, qué curiosidad. Infinito positivo, eso sí, es verdad. Eso quiere decir que que los enteros en esta expresión son un conjunto numérico infinito más grande que los naturales, es decir, que los naturales están incrustados en los números enteros y se va dando una relación de contenencia, que está contenido. Es decir, esa es una hermosa teoría que está ahí en los matemáticos ahora que se llama un infinito dentro de otro infinito. Entonces mire todo lo que tenemos con los números naturales, con números enteros. Entonces cuando yo uno esto, pues está esa necesidad de armar los números enteros. Ahora, estos números enteros también se representan en la recta numérica y también cumplen la misma relación de orden que cumplía el conjunto numérico más pequeño, que son el conjunto de los números naturales. Entonces venimos acá. Vamos a hacer la recta numérica. Esta recta numérica es la recta numérica entera. Ahora, como está unido con el 0, yo uno el 0. Lo pongo ahí, el 0. Y digo, bueno, los que están a la izquierda del 0 van a Son estar negativos. todos los negativos. ¿Sí? Lo que es el menos 1, el Menos menos 2. 2, el menos 3 y el menos 4. A la derecha van a estar todo lo que los positivos. Ojo con este conjunto numérico porque es extraño a la hora de operar con él. Es confuso, no extraño, confuso. Entonces tenemos lo siguiente. Yo les pregunto a ustedes, si tenemos situado acá, vamos a decir que 4 es menor que menos 3, 3 es menor que menos 2, menos 2 es menor que menos 1, menos 1 es menor que 0, 0 es menor que 1, 1 es menor que 2, 2 es menor que 3, 3 es menor que 4 y así sucesivamente. ¿Estamos? Miren, aquí está la relación de orden. Ahora, ¿qué tal si yo les digo a ustedes? Una persona X está situada, oído, en este punto, en menos 3, y se traslada hasta el punto que está aquí, hasta el punto 4. Positivo. Yo les pregunto, ¿qué distancia ha recorrido la persona o ha caminado? Vamos a meterlo así, distancia entre dos puntos, entre menos 3 y 4. ¿Qué distancia ha caminado esa persona? ¿Cómo ustedes se la ingeniarían? Si le dicen, ¿qué distancia caminó la persona y tuvo, por ejemplo, una caída? ¿Qué distancia estaba? ¿Cuántos pasos dio la caída? Entonces, ¿ustedes cómo lo harían? El profe Rojo me enseñó eso, pero las alturas. Bien, Hacía una operación. correcto. Nosotros en matemática manejamos una métrica. Esta métrica siempre va a ser un número mayor o igual que 0. Un número mayor o igual que 0. Y para hallar esto acá, nosotros lo tenemos como valor absoluto. Un número entero. ¿Cuál número entero? Sí.
lo llamamos con el número valor absoluto. ¿Y qué es el valor absoluto? El valor absoluto es la distancia que hay de un número entero al cero. Entonces nosotros podemos ir contando de forma sencilla. Por ejemplo, ¿qué distancia hay de 3 al 0? Usted cuenta. Una, -3. 2 y 3. Ahora, de -3 a 0 hay 3 3 pasos. pasos. Es decir, recorrió 3 unidades. Para no ponerle ni en metros ni en centímetros, solamente 3 unidades. Ahora, del 0 al 4, ¿cuántas unidades ha recorrido? 1, 2, 3 y 4. Si ya había recorrido 3 y ahora recorre 4, ¿qué distancia total recorrió? 7. 7. Menos Muy 1. bien. Ah, Entonces ahí recorrió una distancia de 7. Ahora, esto tiene una forma especial y es, el valor absoluto siempre de un número entero se va a simbolizar con 2 barras. Entonces acá tenemos, ¿cuál es el número mayor? 4. A ese número mayor se le va a restar el número menor, que en este caso es -3. -3. Y tenemos lo siguiente. En este caso, 4 menos menos. Y aquí venimos nosotros con una ley de signo. Ley de signos. La ley de los signos vamos a tener que más por más es más. Menos por más es menos. Más por menos es menos. Y menos por menos es más. Ahora yo les digo, menos por menos es más, según nuestra ley. Entonces acá me queda esto mismo que decir 4 más 3. ¿Y cuánto es 4 más 3? 7. 7. Entonces aquí me 8, queda 8, 8, 8. 4, 5, 6, 7. No. 7. Es 7, correcto. Ahora, el valor absoluto número positivo es el mismo número. Entonces, 7. Miren que coincide. Entonces, si ven, lo podemos hacer de varias formas. Ojo con esto. Ese es el valor absoluto de una persona, de un número. Es el mismo número que está ahí. Por ejemplo, si nosotros decimos, profe, y si tenemos valor absoluto de -3, como es una medida, es la distancia que hay del 0 al 3, de -3 a 0, nosotros contamos. ¿Cuánto había de distancia de 0 a 3? 3 saltos, ¿cierto? 1, 2 y 3. Entonces el valor absoluto de -3 es 3. Y este coincide con el valor absoluto de 3, que es lo mismo. Entonces miren, por eso les decía, va a ser un poco confuso trabajar con los números enteros, porque hay cosas que parecieran no cuadrar, pero esa es la lógica racional que se maneja con este conjunto. Entonces, miren todas las maravillas que podemos hacer con ellos, con estos conjuntos numéricos. Ahora, en particular, los humanos pues no se quedaron quietos y siguen surgiendo necesidades. Y a lo que surgen sus necesidades, evocan o crean en nuevas cosas, nuevos conjuntos numéricos, nuevas teorías. Entonces, en ese entonces, pues, surge lo que uno llama el conjunto de los números racionales. Profe, ¿y qué es el conjunto de los números racionales? Este conjunto se va a simbolizar con la letra Q y 2 rayitas así. Y va a ser igual, oído, a los números de la forma A sobre B, tal que A y B son números enteros y B debe ser un número diferente de 0. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es esa simbología? No la entiendo. Ah, listo. Esta simbología es lo mismo que representar. Como son números enteros, 1, -1, -2, entonces este conjunto por extensión
oído, va a ser igual a ¿quién? Viene desde menos infinito y tenemos menos 3 medios, coma, menos 1 medio, coma, 0, coma, 1, coma, 1 medio, coma, 3 medios, coma, y ahí vamos, hasta infinito. Entonces son todos los números de la forma A sobre B, que es lo que uno llama fracción. Ojo, ¿por qué se llaman racionales? Porque son una ración de algo. Profe, ¿cómo tiene sentido esto? Listo. Consideremos nosotros lo más usual, lo que uno llama pizza, que también se llama pizza por la condición, ¿no? Pizza, eso tiene la forma de radio A y como la circunferencia pi, entonces pi por A, la pizza, la longitud de eso, y por usar el nombre pizza. Es una forma analógica y chistosa de llamar pizza a los italianos. Entonces, bien, esta pizza nosotros la vamos a dividir principalmente en 4 partes iguales. Vamos a mirar aquí. 4 partes iguales. Entonces empezamos. Si yo tomo una de estas pizzas, el denominador del número racional va a ser la cantidad de veces en las que he dividido la pizza. ¿En cuántas veces la dividí? En 4. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo tomo una parte de esa pizza? Entonces, ¿cómo yo represento esta forma en numéricamente? Digo, de las 4 que tengo, tomé una. Profe, ¿y cómo leo eso? Sería la unidad, Un el cuarto. numerador, dice 1 sobre un cuarto. ¿Cómo se lee? 1 se lee normal el numerador y el denominador se lee de la forma cuartos, un cuarto. Ahora, no todos se leen así. Hay unas excepciones. Por ejemplo, ¿qué tal que yo tomara 2 de esta parte? Entonces voy a tengo 2 cuartos, pero este 2 cuartos es equivalente a decir un medio. Ojo, un medio, no un dosavo, sino un medio. Un medio, es decir, la mitad de la pizza. Me he comido la mitad de la pizza. Eso significa un medio, la mitad. ¿Oyeron? Ahora, en gran parte también vamos a tener, ¿qué tal si yo divido y sigo dividiendo esta pizza en más partes? Por ejemplo, ya el denominador no va a ser lo mismo. Ahora ese denominador cambia. Y ahora va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pizzas, 8 pedazos de pizza. Ya el denominador no va a ser un cuarto, sino que va a ser 8, es decir, octavos, octavos. Ahora, si yo tomo la mitad, debe ser, me tomé ahora 4, que es equivalente a decir un medio. Me comí la mitad, comí 4 raciones de pizza. Entonces, miren todo lo que podemos hacer con este conjunto numérico. Este conjunto numérico también se da o surge cuando nosotros queremos medir algo y ya sacaban las medidas enteras, por ejemplo, 3 metros y queda un pedacito. Ese pedacito uno le llama, es una fracción de la parte que estaba. Entonces, de la parte entera, si 3 entero más una parte racional. Entonces, miren todo la necesidad y por eso da paso a ese conjunto numérico.
Pues estamos entendiendo hasta el momento. ¿Hay alguna duda? Cuenten, ¿tienen dudas? No, señor. No, profe, yo creo que podemos seguir. ¿Estamos comprendiendo? Sí, Sí, profe. señor. Bien, perfecto. Sé que muchos quizás ya esto lo vieron hace tiempo y recordar pues a veces cuesta. Si ven que voy muy rápido, profe, mire, vea, vamos muy rápido, no sé, es mi percepción o algo más lento, podemos hacerlo, podemos minimizar. Listo. Bien, ahora, este conjunto numérico también se puede ubicar en la recta numérica. También los números racionales los podemos ubicar en la recta numérica. ¿Y cómo los ubicamos? Como este contiene a los enteros y los enteros contienen al cero, entonces nosotros empezamos desde el cero. Del 0 al 1, nosotros llamamos eso una unidad. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ahora, si yo quiero ubicar, por ejemplo, nueve cuartos, 3 cuartos, menos 5 cuartos, entonces tenemos que estar pendiente a lo que hacemos. Por ejemplo, para ubicarlos, nosotros tenemos que mirar el número. Tenemos 9 cuartos. Ese número arriba se llama numerador. Ese número de acá abajo se llama denominador. Y ellos van a cumplir una función muy importante. El denominador me va a indicar, oído, las partes en las cuales debo dividir la unidad. Entonces, ¿en cuántas partes debo dividir la unidad según estos números que están aquí? En 4. Entonces yo empiezo. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo hago en la parte izquierda. Y del 0. Entonces, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, teniendo esto, ya puedo empezar a ubicar. El numerador, profe, ¿qué significa el numerador? Es el que me indica cuántas partes debo tomar. ¿Cuántas partes debo yo tomar? Entonces, como ese es el que me indica cuántas partes debo tomar, y son 9, entonces yo me ubico en el 0 y miro el número. Ah, es positivo, entonces tengo que tomar 9 partes que sean positivas, es decir, a la parte derecha de quién? Del 0. Entonces empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y está aquí. Entonces en esa parte yo ubico el 9 cuartos. Ahora, si quiero ubicar
3/4 hago lo mismo. Ahora me ubico nuevamente en el punto de inicio que es 0 y empiezo a contar 3 unidades. Y digo, 1, 2, 3. Y aquí va, 3/4. Miren, qué fácil es. Ahora, si quiero ubicar menos 5/4, me ubico ahora en la parte izquierda del 0. Y al ubicarme en la parte izquierda del 0, ¿qué tengo? Tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí viene el menos 5/4. Miren, de esta forma nosotros podemos ubicar lo que son los números racionales en la recta numérica. ¿Alguna preguntita hasta allí? Bueno, todo bien, como el piba, el derrama. Listo. Entonces, si todo está bien, avancemos. Profe, ¿por qué no estamos hablando de las operaciones? Más adelantico hablamos de las operaciones en términos generales de todos los conjuntos, porque lo que estoy mostrándoles es la contenencia que existe. Entonces, viendo todo esto, podemos deducir, listo, por como está definido, los números racionales, los enteros están contenidos en los racionales. Ahora viene un conjunto numérico no tan, digamos que tan peculiar, tan conocido, como son el conjunto numérico de los irracionales. En algunas partes lo llaman Q asterisco. Algunos textos lo llaman como Q asterisco. Otros textos, y en particular yo lo llamamos irracional con la letra I mayúscula. Este conjunto numérico son todos aquellos los números que no se pueden expresar, ojo, de la forma A sobre B, es decir, de la forma racional. Son todos los números que no se pueden expresar de esta forma. Por ejemplo, si D es un número que no se puede expresar de esta forma, decimos que D es irracional. Por ejemplo, en este conjunto, ¿qué números vamos a tener? Por extensión, él se define desde menos infinito y tenemos el número menos pi, coma, menos raíz de 3, coma, menos raíz de 2, coma, 0, coma, raíz de 2, coma, raíz de 3, coma, pi. Y así sucesivamente. Oído. Vamos a tener la siguiente condición. En es lo que vamos a tener. Hay un número en particular que también es irracional. Vamos a llamarlo por aquí aparte. Son estos números. El número Euler y el número pi. Ellos son irracionales. Pero en particular también son números trascendentales. Trascendentales porque entre ellos hacen una construcción y tienen que tener, por ejemplo, ciertas condiciones. Por ejemplo, pi tiene una cantidad infinita de decimales que no son repetidos, es decir, que no son iguales, no se repiten, no tienen un patrón. Por ende, eso lo hace un número muy especial. El número Euler, pues es un número tan importante para nosotros los matemáticos, porque gracias a él lo podemos usar para muchas cosas, como lo son la función exponencial, como lo son la función, la función idéntica de los números imaginarios o todas estas cosas. Entonces son números tan importantes para el desarrollo de las matemáticas. Ahora, ya sabiendo todo esto, hay una condición con estos números y es cómo los ubicamos en la recta numérica.
¿Alguno tiene la idea de cómo ubicarlo en la recta numérica? No, ok, es normal. Bien, entonces, para ubicar estos números en la recta numérica, vamos a iniciar desde nuestro punto de origen, siempre, el 0. Y vamos a construir un triángulo de altura 1 y de base 1. Vamos a ponerlo por aquí. Base 1 y altura, vamos a llamarlo una unidad. Entonces, ¿qué hace uno? Por ejemplo, bien, conociendo esto, nosotros nos vamos por acá. Aquí hay que usar siempre regla y compás, pero hay una técnica muy peculiar en geometría. Y es que esta distancia que está aquí, cuando uno hace con la regla y el compás pone la punta del compás aquí, vamos a poner un ejemplo. Vamos a borrar. Uno pone, por ejemplo, aquí pone la condición del compás, vamos a ponerlo aquí así. Y cuando uno mueve el compás, que es esta puntica que está aquí, la mueve hacia acá, hace un movimiento así, en esta parte caería el primer número irracional. Ese primer número irracional que uno consigue con estas medidas es raíz de 2. Profe, pero ¿cómo así? ¿Cómo tú sabes que es raíz de 2? ¿Por qué? Listo. Y va a ser igual a esa distancia que está aquí, la medida. Entonces tenemos lo siguiente. Esa distancia va a ser igual a la raíz de la suma de los catetos. Por ejemplo, ¿qué medida hay aquí? 1. Sería 1 al cuadrado. Más, ¿qué medida vale la base? 1. Entonces miren que esa medida de esa base vale 1. 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Entonces aquí me va a tener, por ejemplo, 1 más 1. ¿Y qué es 1 más 1? 2. Y como es una raíz, queda entonces como raíz de 2. Miren todo lo genial que es. Ahora, si seguimos, por ejemplo, vuelvo a trazar aquí la misma altura de una unidad, pero ya la base cambia. Ya la base no es 1, sino que la base es raíz de 2. Y usted aquí traza también otra vez la misma diagonal y hacer el mismo movimiento con el compás va a caerle algo aquí así. Y al caer algo ahí, el número que va a caer ahí es raíz de 3. Raíz de 3. Y mire, para ubicarlos, tomamos lo mismo, la distancia, que es la diagonal esa que está ahí, igual, oído, queda. Como la primera base es raíz de 2, entonces queda raíz de 2 al cuadrado más la altura que es 1, 1 al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que decir, ojo, se cancela aquí el 2 con el radical y me queda 2 más 1. Y eso es lo mismo que decir raíz de 3. Y miren, de esa forma y de la forma sucesiva, nosotros vamos a hallar ahora el siguiente número. Trazamos nuevamente hasta aquí. Listo. Y ahora, ¿qué número nos va a salir? Nos tiene que surgir. Y venimos acá. Pues ahí
Salió. Listo, vamos a medir aquí. Listo. Y vamos a tomar la diagonal nuevamente desde 0 hasta acá. Y cuando hacemos el giro, el siguiente número que extrae es raíz de 4. Pero raíz de 4 es 2. Profe, se le apagó el micrófono. 2 igual, lo mismo acá, raíz de 3 a la 2 más 1 a la 2. Y eso es lo mismo que decir 3 más 1. ¿Y qué 3 más 1? Raíz de 4. ¿Y qué es raíz de 4? 2. Entonces, miren, y así de forma sucesiva, nosotros podemos hallar lo que son, o ubicar, perdón, en la recta numérica, lo que son los números irracionales. Ahora, posteriormente, para este conjunto numérico, surge un conjunto muy importante. ¿Qué conjunto importante surge? Surge el conjunto de los números reales. Ese que viene ahí bajito. Y como ya les dije toda esa pequeña introducción de lo que son los números, los conjuntos numéricos, vamos a tener que los números reales es R, y aquí van a tener a los racionales unidos con los irracionales. Esos dos, o esa unión, me va a dar el conjunto de los números reales. Entonces, miren, a partir de ahora nosotros vamos a trabajar con lo que son los números reales. Es decir, todas las operaciones que se dan en este conjunto también se cumplen en los otros conjuntos que están dentro de él. Por ejemplo, la suma de los números reales, si yo sumo, por ejemplo, 1 más 2, ¿qué me da? 3. Esto es un número real. Además de ser real, también es una suma válida en los naturales, también es una suma válida en los enteros y también es una suma válida en los racionales. ¿Dónde no es válida? En los irracionales, pero para hacerla con los irracionales, eso, por ejemplo, si yo tengo 2 raíz de 3 más 5 raíz de 3 más, oído, 4 raíz de 3, ¿qué me da ahí? Como tengo un solo término común, que es la raíz de 3, se deja ese término común, abro paréntesis y pongo raíz de 3 y sumo los números que están con esa raíz, es decir, 2 más 5 más 4. ¿Cuánto es 2 más 5? 7. Y 7 más 4 es 11. Entonces, al sumar todas esas condiciones me da 11 raíz de 3. Entonces, miren, esto que está aquí es un número real y además esta operación se da en los conjuntos irracionales. Entonces, basándonos en esas condiciones, nosotros vamos a tener, por ejemplo, las operaciones que conocemos, operaciones aritméticas. Estas operaciones aritméticas, las diferentes operaciones aritméticas que nosotros hacemos es la suma, la multiplicación y división, la potenciación y radicación. Oído, estas cumplen una jerarquía. Siempre la jerarquía inicia con la potenciación y la radicación. Después de ellos
sigue lo que es la multiplicación y lo que uno llama división, tienen la misma condición jerárquica. Y por último, tenemos lo que es la suma y resta. ¿Cómo así, profe? Sí. Mire lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, 2 más 3 por 6 más 4 sobre 2 a la 3. ¿Cómo yo resuelvo esta operación combinada? Entonces, lo primero que debo mirar es la potenciación, lo que tenga potencia. Luego, ¿qué debo mirar? La multiplicación y por último lo que sea suma. Entonces, operando así, venimos haciendo lo siguiente. Escribo 2 más 3 por 6 más, resuelvo lo que es la potencia. Y me queda, la potencia es 4 a la 3 sobre 2 a la 3. Ahí repartí potencia. Tengo que resolverla. Sigo escribiendo 2 más 3 por 6 más. Oído, ¿cuánto es 4 a la 3? Eso es 64. Sobre 2 a la 3 es 8. Ahora, como se puede hacer lo mismo, que eso que está aquí, 64 octavos, es lo mismo como si yo estuviera dividiendo, puedo dividir y multiplicar a la misma vez. Eso tiene la misma jerarquía. Entonces me queda 2 más. ¿Cuánto es 3 por 6? 9. 3 por 6, no. 3 más 6 es 9, pero 3 por 6. 3 por 6. 12. 18, muy bien. Más 64 entre 8. ¿Cuánto es 64 entre 8? Es 8. Ahora, si yo sumo 2 más 18 me da 20. Más 20 más 8, que me da 28. Entonces, miren, aquí les hago una muestra de lo que es hacer operaciones con todos esos números. Ahora viene una operación, digamos, que muy salida del contexto, pero que nos ayudan, por ejemplo, lo que son, y es razón y proporción. ¿Quién sabe qué es una razón y quién sabe qué es una proporción? ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Bien. Entonces, bien, vamos a decir que una razón es el cociente entre dos magnitudes o cantidades. Por ejemplo, la velocidad es la razón entre la variación del espacio con respecto a la variación del tiempo, según los físicos. ¿Sí? Es un cociente, es una razón. Entonces vamos a tener entonces que la velocidad, por ejemplo, es distancia sobre tiempo. Eso es una... Entonces, ¿qué sería la velocidad? La velocidad es la razón entre el desplazamiento y el tiempo. Ese es un concepto muy bonito. Así lo podemos hablar. Entonces, en términos, nosotros podemos decir eso. La aceleración, ¿qué es la aceleración? Es la razón de la velocidad con respecto a quién? Al tiempo. Entonces, miren todo lo que podemos hablar sobre razón.
Entonces, razón siempre va a ser un cociente. La razón siempre va a ser el cociente entre dos magnitudes. Por ejemplo, ¿por qué en matemática le llaman razones trigonométricas? Que la vamos a ver más adelante. Me estoy adelantando un poco. Entonces, las razones trigonométricas, por ejemplo, seno de un ángulo, es una razón trigonométrica. ¿Por qué? Porque dice la hipotenusa, por ejemplo, de un lado, y sobre un radio. Miren, es un cociente. El coseno, ¿por qué es una razón trigonométrica? Porque dice el lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, mire, estas condiciones que son fracciones, son el resultado de un cociente, de una fracción, es algo que uno llama razón. Razón es, entonces, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee, por ejemplo, si yo tengo dos números, dos cantidades, dos magnitudes, por ejemplo, A y B, y voy a llamar una razón? La razón siempre es con R o con K, la letra que ustedes le quieran poner, de A sobre B, y se lee A es a B. A es a B. Así se lee. A es a B. Esa es la razón. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes como el ejemplo que tenemos acá, ¿cuál es la razón entre la edad de Juan, que tiene 12 años? Entonces ustedes ponen aquí, edad de Juan, 12 años. Edad de Ana, 23 años. Entonces, según la solución que yo di acá, la razón tiene que ser siempre, ojo, la razón R va a ser igual a ¿quién? A 12 entre 23. 12 entre 23. Que al dividir, esa razón es 0,52. Entonces ya sabemos que es una razón, ¿sí o no? ¿Sí o no sabemos que es una razón? ¿Les quedó claro el concepto de razón? Sí, señor. Perfecto. Bien. Corremos acá. Vamos a hablar un poco también de lo que son las proporciones. Pero antes de hablar de qué es una proporción, yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es una proporción? No una porción, proporción. ¿Qué saben de proporción? ¿O qué han escuchado? ¿Nada? ¿No han escuchado nada de No, proporción? no, profe, la verdad, rebobinando acá el cassette, no recuerdo muy bien. Ok. No te preocupes, Lore. Pero vámonos a un poquito de lo Sí, que... profe, estamos un poquito oxidados, perdónenos. No, sí, eso es normal. Eso es normal y no es para crucificarlos, porque es de esperarse. Eh, Tanto tiempo sin la práctica, porque lo numérico siempre, claramente uno dice, si no se practica, no se olvida. Entonces,
Entonces, por esa parte, pues, no hay problema, no hay de qué. Bien, lo que sí los quiero enfocar es que si es, que es una proporción. Cuando nosotros proporcionamos algo, estamos igualando. Vamos a ver que una proporción va a ser la igualdad de dos razones, de dos cocientes, de dos cantidades, de dos magnitudes. Por ejemplo, cuando uno habla de la regla de tres simple directa, está hablando de una proporción. Por eso van a existir, perdón, proporciones que son directamente, perdón, directamente proporcionales. Proporcionalidad, mire, estamos hablando de proporcionalidad. Estas proporciones siempre cumplen unas propiedades. No las abarcamos, ustedes pueden repasar un poco el material de formación y ahí van a encontrar también de la temática. Acá vamos a abarcar los temas no por encima, sino porque los necesitan. Entonces vamos a decir, por ejemplo, acá, alcanzan a ver, dice, una proporción es una igualdad entre dos o más razones. Se escribe, como les decía ahí, vamos a escribírselos acá, si no logramos ver, por ejemplo, A es a B como C es a D. Ojo. Y esto siempre va a ser igual a una constante, a un valor K. K es una constante real, o la que uno llama constante de proporcionalidad. Entonces, mire, en estas condiciones, esto se lee A es a B y el igual no se lee igual, sino como C es a D, porque estamos hablando de una relación, de algo que se cumple. Entonces vamos a decir nosotros, oído, estos que están aquí, por ejemplo, A y B, que son los que están aquí cruzados, nosotros los llamamos extremos. Extremos de la proporción. Y a los que están acá, a B y C, los llamamos medios de la proporción. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para resolver una proporción, el producto de los extremos, es decir, el producto de A por B, debe ser igual al producto de los medios, es decir, de B por C. Esto que está aquí lo vamos a usar para resolver lo que es una proporción. Por ejemplo, tengo la siguiente proporción. 4 es a 16. Mentira, es a 10, perdón. Como X a 60. Me piden hallar el término que hace falta, es decir, el término X. Pero para resolverlo debo aplicar esto. El producto de los extremos, es decir, ¿quiénes son mis extremos? 4 y 60. Es decir, el producto entre 4 y 60, que son mis extremos, debe ser igual al producto de mis medios. Entonces, mire que vamos a sacarlo hasta por lógica. Ya les estoy enseñando lógica. Por ejemplo, 4 por 60 debe ser igual a 10 por X. Vamos a poner un punto para que no se confunda. Entonces, 10 por X. ¿Cuánto es 4 por 60? 240. Muy bien. 240. ¿Qué valor debe ser
X para que se cumpla esa igualdad? Veinticuatro. ¿Qué valor debe ser X para que se cumpla esa igualdad? 24. 24, muy bien. X debe ser igual a 24 para que se pueda cumplir la igualdad. ¿Pero cómo lo hallo? Bueno, ese 10 que está multiplicando pasa a dividir y me queda 240 entre 10. Si es un número que termina en 0, ese 0 quiere decir que ese número que está ahí, el 24, la parte entera, la parte que está delante del 0, está multiplicándose por 10. Al simplificar, me queda 24. Y es la respuesta del valor que hacía falta. 24. Entonces, mire, eso sería un poco de lo que les quería hablar hoy sobre lo que son todos estos los procesos, procedimientos, lo que son todo en forma de procedimientos aritméticos, todo lo que uno puede hacer con las operaciones aritméticas. Porque lo primero que ustedes deben realizar es un cuestionario. Entonces, para irnos a ese cuestionario, me gustaría no tirarlos al vacío, sino, por ejemplo, resolver unos pequeños ejercicios. ¿Todos logran ver esos ejercicios? Manito arriba, a ver. Sí, profe. Perfecto. Espectacular. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? El primer ejercicio nos dice, una persona nació en el año 17 antes de Cristo y se casó en el año 24 después de Cristo. ¿A qué edad se casó? ¿Quién responde? 51. 51. ¿Quién más? ¿Quién dice que es 51? ¿Quién dice que no es 51? Hagámoslo así. ¿Qué quiere decir 17 años antes de Cristo? ¿Y qué quiere decir 24 años después de Cristo? Ahora, cuando hablemos antes de Cristo, todo es negativo, ¿sí o no? Según la historia. Y después de Cristo, todo es positivo. Estamos hablando de números enteros. Entonces, si nosotros nos ubicamos en la línea de tiempo, vamos a poner aquí el 0. Todo lo que esté detrás del 0 va a ser antes de Cristo. Y lo que esté después del 0 va a ser después de Cristo. Muy bien, Cris. Entonces tenemos acá. Supongamos que aquí está menos 17 y acá está 24. Entonces, ¿a qué distancia está? ¿O a qué relación está? Entonces nosotros hablamos de un valor absoluto. 24 menos 17. Y eso es lo mismo que decir 24 más 17. A lo que responde el valor absoluto de 41. Por ende, la respuesta correcta es 41. Miren, ¿a qué edad se casó? A los 41 años. Entonces, esa es la respuesta. La edad es igual a 41. ¿Entendido, sí o no? Ahora, con esa misma analogía,
con esa misma analogía, vamos a responder el siguiente. Y respondemos, por ejemplo, en el año 31 después de Cristo, una persona cumplió 34 años. ¿En qué año nació? Profe, ¿cómo se hace? Listo. Sencillo también. Línea de tiempo. Entonces el 0 después de Cristo. Y lo primero es, estamos en el 31, ¿sí o no? Y después pasó al 34. Entonces vamos a hacer la diferencia. ¿Y 5? 34 menos 31. ¿Cuánto es? Yo miro pues 34 menos 31. Y cuando En decía el aquí, año 3, ¿saben? ¿antes de Entonces quién? decía, de yo. De Cristo. Sí. Antes de Cristo. Muy bien. Mira, ya sé. Entonces, mire, Súper nació en bueno. el año 3. Estos problemas Yo me así, escucho, ajá. Le dice Jonathan que de la muerte. No, estos pero- es, Ay, si no se ve conmigo, mira. Me hizo cagar. Le hizo quedar, no le dije que quedara. Esta es la suya. No me salta ahorita. Me gusta, me gusta, me Por eso gusta. la suya. Me gusta el ron de mi nola. Mira, yo qué hice. Ay, sí. Camila. Dígale que hice el regalo de la fecha. Y que no nos joda más. Y que ni le ocurra, así que Paola tráigame más. Ya me lo falta. Y él me dice, eso es muy poquito. Paola, cierto. Mira, rico, porque mira. Para mí que la cumple es el de... Entonces yo voy a traer el de ese James. Paola, el Pues yo que mandé a micrófono. mi papá le lo que trae. Sirve, Paola. Compañera Paola, tiene el micrófono abierto. No, yo no. Ok, continuamos. Entonces, bien, quedaríamos con esa respuesta ahí. Listo. Ahora vamos con el siguiente problema. Un ejemplo acá, sencillo. Tenemos lo siguiente. Andrea compró un queso que pesa 3/4 de kilos y lo repartió en porciones de 1/8 de kilos. ¿Cuántas porciones salieron de la totalidad del queso? A ver, ¿quién tiene idea de cómo resolverlo? ¿Quién dice yo? ¿Qué dice César? ¿Nadie? Bueno, aquí vamos a hacer una división de números que racionales. Entonces, ¿cómo dividimos? Hay varias formas. Entre esas está, por ejemplo, la parte 3/4, coma, perdón, vamos a poner que coma, división. Signo de división, ¿cuál es? ¿Sí? Entre 1/8.
Esta forma se resuelve ¿cómo? Convirtiéndolo en productos. En algunos casos, lo que se hace es lo siguiente. Multiplicamos a 3/4 por el inverso multiplicativo de 1/8, que sería en este caso 8/1. Y al multiplicarlo tenemos lo siguiente. Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Me queda 3 por 8 sobre 4 por 1. Ahora, ¿cuánto es 3 por 8? 24. 24. Muy bien, excelente, good. Ahora, ¿cuánto es 4 por 1? 4. Y si yo divido 24 entre 4, ¿qué resultado tengo? 6. 6. Excelente, muy bien, me agrada su participación. Entonces quedamos 6 y entonces la totalidad de las porciones que salieron fueron 6 porciones. Entonces, miren, así como estos tipos de ejercicios, ustedes los van a encontrar en ese cuestionario. Entonces, son fáciles, ¿cierto? Ahora, miremos este, que está aquí. ¿Ese qué me dice? Me dice, en un curso, la razón entre la cantidad de hombres y de mujeres es 3/2. Esta es la razón que hay entre mujeres y hombres, es decir, 3/2. Si hay 24 hombres, ¿cuántos estudiantes? ¿Cuántos estudiantes hay en total en el curso? Bien, lo que vamos a hacer es, oído, primero vamos a definir H como hombres. Del curso. Y vamos a definir M como mujeres del curso. Ahora, como hay 24 hombres, entonces esa razón va 24 es a 3 como M, que es la cantidad de mujeres, es a 2. Ahora, al resolver esto que está aquí, ¿qué obtenemos? Multiplicamos medios por medios y extremos por extremos. Entonces, mire, tenemos 24 por 2 igual a 3 por M. Entonces, M a qué es igual? M va a ser igual a el resultado de 24 por 2 entre 3. Ahora, ¿cuánto es 24 por 2? 48. Muy bien, 48. ¿Y cuánto es 48 entre 3? 16. Muy bien, perfecto. 16. Quiere decir que hay 16 mujeres. Entonces, como nos están pidiendo el total de los estudiantes, entonces vamos a decir que eso es 24, que es la cantidad de hombres, más 16 mujeres. ¿Cuánto da eso? 40. 40. 40 estudiantes hay en total. Bueno, mis aprendices, esto es un poco de lo que vamos a venir siempre compartiendo en estas sesiones, un poco del trabajo que vamos a ir haciendo, realizando.
Ahora les voy a aplicar o les voy a compartir también. Vamos a ver acá la pantalla para que vean lo que les quiero compartir. Me dice cuando la estén viendo. ¿Ya están viendo Ya, mi profe. pantalla? Sí, profe. Sí, profe, ya. Bien, como les decía inicio, la primera actividad, hay 4, las voy a tratar de hacer de sesión por sesión. Nosotros vamos a tratar de reunirnos cada 8 días, podemos reunirnos los jueves o los viernes, les voy a estar programando clases. Más que todo, lo más transcurrido va a ser los viernes, siempre a esta misma hora. ¿Qué me gusta a mí? Pues que hagamos seguimiento a lo que yo digo o a los pasos que yo digo, cómo quiero que trabajen, para que se les haga un poco menos complicado. A veces he tenido como que soy exigente por ese lado, que a veces uno les dice, hagan esto, pero como no tengo, me hace falta tiempo, no he tenido tiempo, no se me hacen la facilidad porque ya vi matemáticas hace tiempo, no recuerdo. Voy a internet, pongo el problema, me salen varios talleres, pero no son con las mismas directrices que uno como instructor les da, porque una vez viendo la necesidad, uno dice, bueno, vamos a hacerlo de esta forma para que el estudiante o el aprendiz lo haga y lo maneje de esta forma. Entonces a veces mandan unas evidencias, hasta cogen una foto, imágenes mal pegadas, las pegan, no, la idea no es hacer las cosas mal, porque no me gusta. Hay que hacer las cosas bien y pues como debe ser. Entonces, lo primero que vamos a ir ahí es quemando las etapas. Vamos con el nivel de matemática básico, que es en el que estábamos, que es la evidencia del cuestionario de procedimientos aritméticos. Por eso yo partí e inicié por lo que son los conjuntos numéricos, las operaciones entre conjuntos, recordándole todo eso porque es lo más esencial. Ahora, aquí van a desarrollar la primera evidencia. Van a consultar, por ejemplo, en su material de formación, las preguntas que hay ahí de conjunto. Hay un PDF, lo pueden echar a trabajar. Ojo, deben responder todas las preguntas. Todas, no puede quedar ninguna pregunta así. Denme un momento. Bien, entonces vamos a revisar acá lo que es, por ejemplo, el material de formación. Nuevamente le damos un repaso de lo que son los conjuntos numéricos, operaciones aritméticas, razones y proporciones. Miren que esto que está aquí, que es lo que nos dice la guía, fue lo que yo les repasé. Pero si ustedes todavía se sienten un poquito crudos, pueden volver a ver la clase, porque está siendo grabada por ese fin, y pueden volver a repasar. Ojo, deben responder en su totalidad las preguntas que están formuladas en línea. Entonces, los lineamientos para la entrega de la evidencia es terminar el cuestionario. Desde que usted accede, realice ese cuestionario. Y para la próxima, el encuentro que vamos a trabajar nosotros ya es el nivel medio. En el nivel medio ya vamos a aprender a hacer planteamiento de una ecuación. Y en este planteamiento de esta ecuación viene un problema, que es el problema que a muchos a veces se les ha complicado y es el problema de la casa de chocolate. En este problema tienen que seguir las sugerencias que yo le doy y a partir de ahí pues pueden responder la problemática que tienen acá. Vamos a hablar lo que es una función, cómo se plantea una función, cómo se desarrolla una función, cómo son las operaciones, recordar las operaciones básicas entre de hallar el cálculo de área de unas figuras planas, geométricas planas, todo eso lo vamos a recordar. Vamos a hacer bastantes ejercicios con el fin de ir abarcando la necesidad de ustedes. Entonces, si ustedes siguen los lineamientos que se les
están presentando, pues todo les va a salir bien. ¿Qué me gusta? Doy clases cada 8 días y dejo la actividad hoy, y en el transcurso de esos 8 días me gusta que me escriban. Allí en el chat de Saduna voy a anexar qué día los atiendo, y ahí está un link. Ese link es para entrar a mi grupo de matemáticas, y ahí me pueden preguntar con respecto, ahora que estamos hablando del planteamiento de una ecuación, o si tienen alguna duda, o si no se les refleja el cuestionario. Cualquier problema que tengan, me pueden escribir, que con mucho gusto, con mucho aprecio, los voy a estar guiando en esta transversal. ¿Ok? ¿Entendido el mensaje? Sí, profe, Sí, señor. Perfecto. Entonces, Yo tengo una preguntita, sí, señorita, profe. la escucho. Profe, lo que pasa pues es que yo estuve como mirando en la plataforma y los intentos solamente hay uno. Yo te Si lo uno voy de a... pronto lo pierde Sí, yo eso o ahora lo algo, lo configuro. puede... Yo lo voy a configurar y le pongo máximo 2 o 3 intentos. Ah, ok, profe, muchas Por gracias. eso no hay problema. Que yo lo puedo, eso sí lo puedo modificar en ese aspecto. Y le daría los intentos necesarios. Entonces, bien, muchachos, pueden ir a descansar. Bye bye, nos vemos el próximo viernes. Estén pendientes al anuncio, y ahí le estaré eh, subiendo el link. Y en sesiones en línea va a estar el link de la grabación de esta clase para que ustedes puedan entrar. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente. Muchas gracias. Con gusto, aprendiz.